La Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo presenta el curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. En el día de hoy estaremos estudiando la lección número 6 del curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Esta lección tendrá como tema confrontación de Jesús y los judíos sobre el sábado. La duración de esta lección será de 33 minutos con 7 segundos y la misma será presentada por el profesor licenciado Eliodel González, evangelista de nuestra iglesia. Los objetivos principales son 3. Primero, mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo defendió el propósito del sábado y su autoridad sobre él, al enfrentar las restricciones que los líderes religiosos de su tiempo habían puesto al día de reposo. 2. Demostrar que las reclamaciones a Jesús por parte de los fariseos de estar profanando el día de reposo no estaban basadas en las ordenanzas bíblicas, sino en sus propias tradiciones humanas. Y 3. Comprender que el sábado no es un día de inactividad, sino de acción, un día en el cual es lícito hacer todo lo que sea para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Igual que las otras lecciones, te invitamos para que junto con tu familia o la feligresía de su iglesia local o de manera personal puedas entrar al estudio de esta lección número 6 sobre el curso de Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Bienvenidos a la lección número 6 del curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Soy Eliodel González y les estaré guiando en esta lección titulada Confrontación de Jesús y los judíos sobre el sábado. En la lección anterior estuvimos viendo cómo el Nuevo Testamento en ninguno de sus versículos expresa alguna regla, disciplina o norma sobre cómo observar correctamente el día de reposo. Sin embargo, en los evangelios aparecen una y otra vez relatados esos acontecimientos en los cuales Jesús se enfrenta a los fariseos, a los escribas y a la forma que ellos tenían de ver el día de reposo y de observar el día de reposo. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Bueno, tenemos 3 objetivos. El primero es mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo defendió el propósito del sábado y su autoridad sobre él al enfrentar las restricciones que los líderes religiosos de su tiempo habían puesto al día de reposo. Es decir, el Señor de una manera contundente, de una manera especial, estaba trayendo de nuevo al pueblo de Dios el verdadero propósito de ese día. Él quería que el hombre disfrutara de nuevo de lo que Dios había establecido en el principio, de esa bendición, de esa santidad. Y eso no se podía lograr a menos de que Él rectificara todas aquellas creencias que estaban envueltas el día de reposo debido a las interpretaciones de los judíos de su tiempo. Número 2, vamos a demostrar que las reclamaciones a Jesús por parte de los fariseos de estar profanando el día de reposo no estaban basadas en las ordenanzas bíblicas, sino en sus propias tradiciones humanas. Cada vez que los fariseos criticaban, hablaban o mencionaban alguna de las acciones de Jesús con respecto al sábado o sus discípulos, con respecto a lo que se podía o no se podía hacer, en ningún momento estaban ellos basados en las escrituras, en la Biblia, sino más bien en las tradiciones orales, en sus tradiciones que consideraban tan sagradas como el resto de las escrituras inspiradas. Por lo tanto, esas reclamaciones no tenían base alguna y Jesús de una manera especial, contundente, les demuestra que estaban equivocados. En tercer lugar, tenemos como objetivo comprender que el sábado no es un día de inactividad, sino de acción, un día en el cual es lícito hacer todo lo que sea para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Como dijimos anteriormente, uno de los propósitos con el cual Jesús vino a la tierra fue dar verdadero cumplimiento a la ley de Dios, en contraposición a lo que los maestros de su tiempo estaban haciendo y enseñando.
Los fariseos perdieron de vista el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo, y para asegurarse de que nadie violara los límites establecidos por el mandamiento, y pusieron otros límites que Dios no había impuesto, y de ese modo convirtieron este día en un tiempo opresivo. Durante su ministerio, el Señor se vio envuelto en diversas controversias con los fariseos por todas las imposiciones humanas que habían añadido al día de reposo. Es interesante notar que a ningún otro mandamiento del Decálogo Cristo prestó más atención que al cuarto mandamiento, y los evangelistas se ocuparon en dejar constancia de esto en sus escritos. El Señor quería que los suyos volvieran a disfrutar del sábado, que hicieran uso de ese día tal como fue originalmente diseñado por Dios. El Señor vino a restablecer el propósito del parque, el propósito del jardín que el rey había creado para sus súbditos. Vamos entonces a analizar cada uno de estos casos en los cuales Jesús confronta a los fariseos, y vamos a ver los principios, las enseñanzas claras que iluminan, que llenan de bendición a aquellos que pueden extraerlas de estas confrontaciones. La primera es el caso cuando los discípulos arrancan espigas en sábado. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se narra uno de los más interesantes enfrentamientos entre Jesús y los fariseos con respecto al sábado. En esta ocasión, los discípulos del Señor tenían hambre, así que al pasar por un sembrado de trigo, arrancaron algunas espigas, las restregaron con sus manos y las comieron. La crítica de los fariseos fue, en Mateo 12:2, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pregunta, ¿por qué los fariseos decían que no era lícito hacer aquello? Bueno, si nosotros vamos a analizar este pasaje, tenemos que conocer las normas de los escribas y fariseos que hablamos en la lección anterior. Cuando los discípulos arrancaban espigas de trigo, los fariseos consideraban que estaban segando, y al restregar las espigas con las manos decían que estaban trillando. Ambas acciones estaban prohibidas por las leyes establecidas por los escribas. Y este tipo de normas llenaba el accionar de los fariseos durante el sábado. Inclusive caminar por encima de la hierba en sábado estaba prohibido, por cuanto también era trillar, o comerse la fruta que se caía de un árbol en sábado, o el huevo que ponía la gallina en sábado, etc. Bajo esas normas humanas era que los fariseos cuestionaron la acción de los discípulos. No era porque ellos estuvieran violando un mandamiento de Dios, una idea clara establecida por Dios en las Escrituras. No, ellos estaban violando sencillamente lo que ellos habían considerado como una falta al día de reposo según sus tradiciones orales, pero no según la palabra y el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue entonces la respuesta del Señor a esa reclamación de los fariseos? Bueno, Él pone al menos dos ejemplos y da dos respuestas importantes para defender esa acción de los discípulos. La primera fue la acción de David y sus hombres. Jesús establece un paralelo entre lo que hacían sus discípulos porque tenían hambre y lo que hicieron David y sus hombres cuando también tuvieron hambre al comer de los panes de la proposición. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, lo que narra la Escritura. Dice así: «Y vino David a Nob, a Ahimelech sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole: ¿Cómo tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un negocio y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote y díjole: cierto, las mujeres nos han sido reservadas de anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuánto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos.
Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Cristo les está queriendo decir que David y sus hombres, porque tenían hambre, igual que sus discípulos, hicieron algo peor, pues violaron no una regla de escribas, sino la misma ley de Moisés cuando comieron de los panes sagrados. Porque en Levítico 24, del 5 al 9, está establecido que solo los sacerdotes podían comer ese pan. Leemos la palabra de Dios, dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel, por pacto sempiterno, y será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por fuero perpetuo. Fíjense un detalle interesante. Dice la escritura en 1 Samuel que los panes estaban para quitarse ese día y poner los panes nuevos. Y aquí dice en el pasaje de Levítico que el día que tenía que hacerse esta acción era sábado. Así que de alguna manera podemos confirmar que era sábado el día que David fue a pedir y solicitar esos panes. Jesús está diciendo, si fue lícito para David poner a un lado una ley ceremonial en el día de reposo para fortalecerse a sí mismo y a los suyos en un momento de necesidad para continuar haciendo la obra de Dios, cuánto más era lícito para Cristo y los suyos poner de lado una ley humana inventada por los rabinos y así tomar fuerzas para seguir predicando el evangelio del reino. La frase con la cual Jesús termina demuestra que los discípulos eran sin culpa. Estaban violando una regla muy rígida de los dirigentes religiosos de su pueblo, pero no el mandamiento como lo ordenó Dios. Dice Mateo 12:7, mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los discípulos no estaban quebrantando el sábado, eran inocentes ante Dios. Pero además, Jesús también les habla acerca del trabajo de los sacerdotes en el templo. Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esta frase? Bueno, hermanos, los sacerdotes realizaban una mayor labor en sábado que en otros días. El mismo trabajo en el negocio secular sería pecaminoso, pero la obra de los sacerdotes estaba al servicio de Dios. El comentarista William Barclay lo explica de la siguiente manera. El ritual del templo siempre implicaba trabajo, encender fuegos, matar y preparar animales, cargarlos para colocarlos encima del altar y un montón de cosas parecidas. Estos trabajos realmente se duplicaban los sábados porque había doble número de ofrendas. Números 28:9 dice, mas el día del sábado 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Cualquiera de estas acciones habría sido ilegal que las hiciera cualquier persona en sábado. Encender un fuego, matar un animal, ponerlo sobre el altar, habría supuesto quebrantar la ley y por lo tanto profanar el sábado. Pero para los sacerdotes era perfectamente legal hacer estas cosas porque el culto del templo tenía que proseguir. Es decir, el culto que se ofrecía a Dios tenía prioridad sobre todas las leyes y normas del sábado. A partir de esto, hermanos, es evidente que las palabras del mandamiento no hagas en él obra alguna de Éxodo 20:10 no es un mandato de permanecer inactivos en el sábado, sino un mandato de no hacer nada de nuestro propio trabajo, ni ninguno de los cuales participa de cualquier interés material o mundano.
Jesús lo llamó profanar el sábado, no porque los sacerdotes estaban pecando con lo que hacían, sino porque era el tipo de trabajo que se realiza en los otros días y habría profanado el sábado si no se hubiera ordenado o si no fuera necesario. Es decir, el sábado debía ser un día diferente. Y al hacer ellos lo mismo que los otros días, y aún con una mayor cantidad de sacrificio, se le llama profanar. Pero son sin culpa, es decir, no hay transgresión, ya que esto fue ordenado debidamente. Ahora bien, el Señor también agrega otra expresión importante, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Según el Evangelio de Marcos, en capítulo 2, versículo 27, el Señor lo dice de esa forma: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Con esta frase, el Señor quiso decir que el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Los rabinos habían transformado el sábado en un cruel tirano con sus exigencias y regulaciones, pero eso no fue lo que Dios intentó que fuese. Además, el hombre necesita un día de reposo. No es el judío quien necesita apartar el séptimo día, no, es el hombre. Con esta afirmación, Jesús estaba ratificando que esta ordenanza sería y existiría y sería necesaria mientras el hombre fuese hombre. Quiere decir que el sábado es un día para toda la humanidad, es un día que debe guardar todo ser humano, porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Y con esa mentalidad es que debe verse este día, este mandamiento, el saber que el sábado fue hecho para que el hombre lo disfrutaba. No es Dios quien necesita descansar, no es Dios quien necesitó descansar al principio, es el hombre quien necesitaba apartarse por un momento de sus labores cotidianas y deleitarse en el Creador, deleitarse en la creación, tener comunión con Él, vivir para Él, vivir para la gloria suya. Y este tiempo especial era una oportunidad sin igual durante la vida del hombre para poder realizar estas acciones. No es un tiempo de opresión, no es un tiempo para estar asustados o temerosos con respecto a las restricciones que los fariseos habían puesto sobre lo que se podía y no se podía hacer, sino un tiempo para deleitarse en el Señor. Una última frase que tenemos que analizar en este caso es un argumento que encontramos en el relato de Marcos, donde tiene que ver con la autoridad misma del Señor como el dador de la ley. Dice Marcos 2:28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Los fariseos habían acusado a los discípulos de haber violado el día de reposo, pero tal acusación era totalmente absurda, pues el mismo legislador que promulgó esa ley estaba con ellos y aprobó su conducta. Fue el Señor, no los rabinos, quien diseñó el sábado, y por lo tanto Jesús, como el Dios encarnado y como el Mesías enviado por el Padre, tiene plena autoridad sobre el día de reposo. Hermanos, el sábado fue creado por Dios para delicia y disfrute del hombre, no para el suplicio de él. El extremo hasta el cual llevaron los escribas y fariseos la observancia del sábado lo convirtieron en una tortura para el ser humano. Los discípulos tenían hambre y, según los escribas y fariseos, no podían calmarla comiendo granos arrancados al pasar por el campo. Habían convertido la observancia del séptimo día en una verdadera cadena de opresión para el ser humano, dándole con ello más importancia al día que al hombre. Por eso Jesús establece la autoridad que Él tiene como Señor del día de reposo y a la vez establece el propósito por el cual fue hecho. No fue hecho el hombre por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre. Así que en este pasaje, en esta confrontación, el Señor recalca y saca a la luz los principios en los cuales Dios estableció el día de reposo en la creación. Vamos entonces a pasar a un segundo bloque de enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. En este caso vamos a ver cómo Jesús sana a varios enfermos en el sábado y de una y otra forma los judíos lo atacan, lo confrontan y Él siempre responde destacando el hecho de que el sábado fue hecho para beneficio del hombre, de que Él es Señor del sábado y que las leyes y reglamentos que ellos tenían establecidas no eran válidas para que el pueblo de Dios las siga. En primer lugar tenemos el caso del hombre de la mano seca.
Este se narra en Mateo, Marcos y Lucas. Un sábado Jesús llegó a la sinagoga. Ahí los fariseos volvieron a poner sobre el tapete el oscuro y profundo legalismo en el que ellos habían hundido al sábado, y le hacen una pregunta con la cual tenían el innoble propósito de acusar a Jesús. ¿Es lícito curar en sábado? ¿Por qué los fariseos hacen esta pregunta? Bueno, porque en la larguísima lista de prohibiciones que habían confeccionado los escribas, estaba una que prohibía curar a un enfermo o accidentado, salvo cuando su vida corriera peligro. O sea, que una persona podía darse un fuerte golpe en la cabeza y perder el conocimiento, o sajarse una mano con un cuchillo picando un pedazo de pan en sábado, que si la vida no corría peligro, estaba terminantemente prohibido curarlo. El hombre tenía una mano seca y no podía ser curado porque era sábado. Ni siquiera un infeliz cojo que le faltara una pierna podía usar una prótesis de madera, porque eso era llevar carga. Sin embargo, no pocas veces el legalismo religioso se convierte en injusto e inhumano, y este es uno de los casos. En estas mismas reglas se establecía que los animales podían ser salvados cuando sufrían un accidente, y de esto se aprovechó Jesús para preguntarle: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Según Mateo 12:12, y con esa consigna sanó al hombre enfermo. Fíjense, hermanos, la misma ley hecha por los fariseos y los escribas, que prohibía curar a un hombre si había sufrido un accidente, permitía, por otro lado, curar a un animal si había sufrido un accidente. La inconsistencia y el desequilibrio en estas normas demuestran que no eran normas establecidas por Dios, sino eran parte de la invención humana, que querían tener al hombre sujeto, subyugado, en un día que había sido para libertar, para gozarse en el Señor, para disfrutar del deleite divino. De esta forma el Señor responde y da una alternativa correcta y da una interpretación correcta a lo que se puede hacer en el día de reposo. Era lícito sanar a ese hombre, era permitido porque era una acción buena que beneficiaba al hombre y que hacía del hombre una persona mejor en esta ocasión. El segundo caso es el caso de la mujer encorvada, que se narra en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Cuando Jesús sanó en sábado a esta infeliz mujer que vivió 18 años doblegada por una enfermedad, el fariseísmo sin piedad no pudo callarse, y en la boca del príncipe de la sinagoga se pronunció en Lucas 13:10: 6 días hay en que es necesario obrar. En estos pues venid y sed curados, y no en días de sábado. Jesús lo trató en esta ocasión con severidad. Le dijo que era un hipócrita. ¿Y por qué un hipócrita? Porque de ahí mismo, de la sinagoga, casi seguro que saldría, una vez terminado el servicio religioso, a darle de beber a sus animales, algo que las leyes de los escribas sí permitían. Dice el Señor en Lucas 13, 15 y 16, el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Una vez más, la inconsistencia de las leyes judías, en lo que expresaban con respecto a lo que se podía y no se podía hacer en sábado, hacían que estas leyes fueran para hacer del sábado un tiempo opresivo, un tiempo en el cual el bien no sería hecho de una manera correcta. El tercer caso es el caso del hidrópico, que aparece en Lucas 14, versículos del 1 al 6. Esta confrontación fue provocada por Cristo en la casa de uno de los jefes de los fariseos, a donde fue invitado a comer un sábado. Hizo que se enfrentara a la misma pregunta con que ellos lo habían confrontado en la sinagoga. ¿Es lícito sanar en sábado? En esta ocasión pregunta el Señor, y en esta ocasión ellos se callaron y sanó al enfermo sin mayores problemas. Ellos ya estaban entendiendo cuál era la postura de Cristo al respecto. Ellos no tenían palabras para poner esas leyes y esas tradiciones orales por encima del propósito divino de Dios para el sábado, por encima de la ley dada por Dios en el Sinaí, de la ley dada por Dios a través de Moisés. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer fue callarse la boca y ver cómo el Señor sanaba a aquel enfermo en el día de reposo.
En cuarto lugar tenemos el caso del ciego de nacimiento que narra el Evangelio de Juan. En esta ocasión, Jesús violó 2 reglas de los fariseos para el sábado: amasar barro y curar. Juan así lo quiere hacer notar cuando escribe: era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y surge la pregunta: ¿por qué Jesús usó una forma tan extraña para sanar a este ciego? En otras ocasiones el Señor había encontrado a personas con esta discapacidad y les había sanado sencillamente diciendo: recibe la vista. Entonces, en esta ocasión dice la Escritura que hizo barro, le untó en los ojos, lo envió a lavarse. ¿Por qué hizo esto el Señor? Bueno, en este caso, el Señor, además de sanar al desdichado, tenía una segunda intención, y esta iba contra los escribas y los fariseos. Él sabía lo que provocaría el escándalo entre ellos, como así ocurrió, y quería poner bajo censura con su acción lo que ellos enseñaban. Más tarde, cuando se enteraron por medio del ciego de la forma en que Jesús lo había curado, dijeron: este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, según Juan 9:16. Jesús estaba demostrando a través de su autoridad milagrosa y de su desobediencia a las normas de los escribas que ellos no tenían la razón ni el derecho para decidir sobre lo que se debe guardar o no se debe guardar en el sábado, porque el Señor es el Señor del sábado. Ellos estaban añadiendo cosas que Él no había ordenado. Un tercer caso, y es un caso especial, es el caso del paralítico de Betesda. En Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18, es donde más se distingue la marcada intención del Señor para chocar con las normas de los escribas en cuanto al sábado. Si hacemos una lectura atenta del relato, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Juan lo quiere resaltar así. Juan 5, 8 y 9, dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. ¿Qué tenemos nosotros que resaltar? ¿Qué tenemos nosotros que darnos cuenta en este pasaje? Bueno, en primer lugar tenemos que ver las normas de los escribas en cuanto a las cargas en sábado. Cuando Jesús le ordenó al paralítico que cargara con su lecho en pleno sábado, Él no ignoraba que existía entre los fariseos y los judíos reglas tan extremistas sobre llevar carga los sábados, como hasta prohibir a una persona minusválida caminar con su pierna de madera en ese día, porque eso era llevar cargas, o prohibir a un sastre que llevara su aguja de coser prendida en su ropa, porque eso era llevar carga. Y así seguía una larga lista de prohibiciones. Estaban prohibidas las cargas que pesaran más de lo que pesan 2 higos secos. Quiere decir que el Señor sabía exactamente qué era lo que pensaban los judíos, qué era lo que ellos habían establecido, y las normas que ellos habían establecido eran ridículas, no tenían autoridad alguna sobre las personas, y Jesús quiso hacerlo notar a través de este milagro. Jesús ordena al paralítico llevar su lecho. Él sabía que a la vuelta de la esquina, nada más que vieran a este hombre con su lecho a cuesta, le habrían de salir al paso para acusarlo como violador del sábado. ¿Por qué entonces Jesús le dio esta orden al enfermo? Bueno, tal parece que él tuvo la misma intención de otro momento, cuando antes de sanar a un hombre inválido le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando los escribas y fariseos lo criticaron por esto, los puso a prueba para demostrar su autoridad, diciéndoles: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, en este otro caso sobre el sábado, con su accionar, el Señor le ratificó a los fariseos la autoridad que él tenía sobre lo que se debía o no se debía guardar en sábado. Primero lo sanó como una prueba sobrenatural de su autoridad, y después lo mandó a cargar con el lecho, acción totalmente prohibida para los escribas, para impugnar de esta forma con su autoridad y ejemplo que eso fuera un pecado en sábado. Fíjense que el mismo paralítico se encargó de proclamar la autoridad de Jesús. Cuando los judíos le dijeron que no le era lícito llevar el lecho en sábado, él respondió en Juan 5:11:
El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Como diciéndoles, si tuvo autoridad para sanarme después de 38 años de enfermedad, ¿cómo no habrá de tener autoridad para mandarme a llevar el lecho aun cuando sea sábado? De esta forma, el Señor le estaba dando un mensaje impactante a esa generación, diciendo que el sábado no es una carga, que el sábado no es un peso, no es un día de opresión, no es un día donde el bien está permitido, donde hacer lo bueno y necesario es justo porque a Dios le agrada, y todas estas cosas y prohibiciones y límites externos, límites ridículos, extremistas, no eran compatibles con la ley de Dios. Incluso este milagro tuvo implicaciones, ya que luego en Juan 7 del 19 al 24 Jesús tiene también otro enfrentamiento, otra confrontación sobre la circuncisión y el sábado. Y en esta ocasión Jesús les echó en cara a los fariseos cómo ellos se contradecían a sí mismos, puesto que violaban el sábado realizando la circuncisión, un trabajo mucho más engorroso que el milagro realizado por él con el enfermo en el estante de Betesda. Y sin embargo, por aquello querían matarlo. Si eso fue lo que hizo y enseñó Jesús como Señor del sábado, ¿podrá cualquier otro hombre, ya sea escriba, rabino o líder religioso, añadir o quitar impunemente a eso que él dijo e hizo? Bueno, los judíos sí lo habían hecho, pero en todo tiempo el Señor se encargó de darles la lección adecuada con respecto a lo que el sábado está dispuesto a hacer. ¿Qué conclusiones llegamos entonces a partir de esta lección? Bueno, en primer lugar, que Jesús dejó claro que el sábado fue hecho para beneficio del hombre, por lo tanto, no se puede hacer de este día una cadena de opresión que impida al ser humano disfrutarlo legítimamente, pues en ese caso estaríamos alejándolo de su propósito y dando más importancia al día que al hombre. Jesús dejó bien claro eso. Jesús dijo, en el sábado lo importante es hacer la voluntad de Dios, deleitarse en el Señor. El hombre es la persona por la cual el sábado fue realizado, no al revés. El hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Jesús, con todos estos ejemplos y en cada provocación, dejó claro ese mensaje. En segundo lugar, hermanos, y esto es muy importante, es que el Señor, como dueño de este tiempo, es el único que puede decidir lo que se puede y no se puede hacer. Añadir regulaciones que Él no ha establecido es usurpar su autoridad. Añadir a la ley de Dios es declarar que su palabra no es suficiente para guardar a los hombres en santidad. Esto que los fariseos estaban haciendo era algo completamente ofensivo para Dios. Es como decirle, Señor, tú estableciste el sábado, pero se te han olvidado algunas cositas por ahí que yo puedo ayudarte. Y así que gracias a Dios que cuentas conmigo para poder ayudarte a establecer todas las cosas que te faltan, porque para el sábado hace falta hacer esto, como si Dios no fuera suficientemente sabio, suficientemente poderoso, entendido, para dejarnos las pautas necesarias para observar el día de reposo como se debe. Hacer esto, añadirle al sábado cosas que Dios no ha añadido, es ofender la sabiduría de Dios, es establecer cosas que Dios no ha establecido, es cargar sobre el hombre cargas que Dios no ha puesto. En tercer lugar, hermanos, cuando Dios dijo en el cuarto mandamiento, no hagas en él obra alguna, debemos entender que hay ciertas obras que no están incluidas allí. Hay cosas que no pueden dejarse de hacer, aunque sea el día de reposo, y nos referimos a obras de necesidad, de misericordia y de piedad. En el Nuevo Testamento vemos claramente que Jesús confrontó a los fariseos precisamente en estas tres áreas: de necesidad, de piedad y de misericordia. Ellos veían el día de reposo como un tiempo de inactividad. Cristo, en cambio, no tuvo reparo alguno en dedicarse a hacer lo bueno. Por eso les dijo en Mateo 12:12, lícito es en los sábados hacer el bien.
Las obras que sean de necesidad, la necesidad que se presente, una necesidad imperiosa, está permitida hacer el sábado. Una obra de misericordia, una obra de piedad, hacerle bien al prójimo, hacerle bien al hermano, hacerle bien al que tenemos al lado, está permitido hacerlo el día de reposo, porque es un día de bendición, es un día santo para el Señor, un día que debe dedicarse a hacer lo bueno. Es lícito hacer el bien el día de reposo. Espero que hayamos comprendido la intención del Señor en todos estos enfrentamientos y hayamos extraído los principios bíblicos necesarios para poder observar correctamente el día de reposo. Dios les continúe bendiciendo y Él reciba la gloria.